¿Alguna vez has notado que todo lo que temes termina encontrándote? Todo lo que piensas constantemente empieza a moverse en tu dirección. No es coincidencia, es ley espiritual. Es lo que el Dr. Miles Monroe llamaba el principio de la atracción divina del enfoque. El reino de Dios no responde a los gritos, responde a la dirección. ¿Y dónde está tu mente? Allí es donde el cielo deposita movimiento. ¿Cuántas veces oraste pidiendo prosperidad, pero seguiste pensando en escasez? ¿Cuántas veces declaraste fe, pero viviste alimentando la duda como si fuera una semilla diaria? El enfoque es la lente de tu espíritu. Amplifica lo que crees y distorsiona lo que temes. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:22, si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Él no hablaba solo de los ojos físicos, hablaba de la dirección interna de la conciencia, de la visión espiritual. El enfoque es el lenguaje del reino y Dios solo manifiesta en tu vida aquello que tu visión es capaz de sostener. Miles Monroe decía, la mente es el útero del espíritu. Lo que concibes en pensamiento, el cielo lo manifiesta en forma. Y eso lo cambia todo. Porque la prosperidad no empieza en el banco, empieza en la mente. La riqueza no se multiplica en el bolsillo, sino en la creencia. Dios no da recursos a quien tiene necesidad. Él da a quien tiene propósito. Porque el reino no se mueve por lástima, sino por principios. Y el enfoque es uno de ellos. Atraes lo que enfocas, porque el enfoque es fe en movimiento. El enfoque es la materialización invisible de aquello que crees posible. Por eso el Salmo 1 declara, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Él medita día y noche. Eso es enfoque. Meditar es mantener el pensamiento fijo en algo hasta que se convierte en sustancia dentro de ti. Dios no te bendice porque lo pides. Dios te bendice porque te conviertes en el tipo de persona que carga la bendición. Y el enfoque es lo que transforma deseo en identidad. El enemigo lo sabe. Por eso no necesita quitarte la fe. Basta con desviar tu atención. No necesita alejarte de la promesa. Basta con distraerte del proceso. El diablo no teme tus oraciones. Teme tu constancia, porque el enfoque es el poder de permanecer, y quien permanece fructifica. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Juan 15:4. Él estaba diciendo, enfóquense en mí y todo lo que está en mí comenzará a manifestarse en ustedes. El enfoque es el terreno de la manifestación. Nunca cosecharás de lo que oras, sino de lo que enfocas. Orar es plantar, enfocar es regar. Y todo lo que se riega florece. Incluso una mala hierba florece si recibes suficiente atención. Por eso, si das enfoque al miedo, crece. Si das enfoque a la escasez, se expande. Pero si diriges tu visión al propósito, el propósito comienza a perseguirte. El cielo no multiplica lo que sientes, multiplica lo que sostienes. Mira a José, vendido, olvidado, preso, humillado, pero nunca perdió el enfoque del sueño. Su enfoque era tan fuerte que todo Egipto tuvo que inclinarse ante lo que él cargaba por dentro. Y Dios no lo promovió cuando oró, sino cuando mantuvo el enfoque en la visión incluso dentro de la prisión. Miles Monroe decía, la verdadera prueba de la visión es el tiempo. Y José lo demostró, porque el enfoque es la fe que resiste la distracción del desierto. Mientras tú todavía te quejas de la escasez, el cielo pregunta, ¿en qué has fijado tus ojos? ¿Quieres prosperidad, pero piensas en cuentas? ¿Quieres abundancia, pero hablas escasez? ¿Quieres el reino, pero meditas en sobrevivir? Es como intentar cosechar uvas de espinos. La mente es el campo donde el espíritu planta, y la cosecha siempre será proporcional a la constancia de tu enfoque. El Salmo 27 revela el secreto de quienes tienen una sola dirección. Una cosa he pedido al Señor, y esta buscaré, que pueda habitar en su casa todos los días de mi vida. David entendió que la fuerza del enfoque es la pureza del deseo. Quien desea muchas cosas dispersa poder, pero quien desea una sola cosa atrae todo lo que necesita. Jesús lo confirmó. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esa es la ecuación espiritual de la abundancia. Primero el reino, luego lo demás. Primero el enfoque, luego la multiplicación.
Porque Dios nunca añade donde hay confusión, solo amplía donde hay dirección. Tal vez te has sentido bloqueado, cansado, frustrado, pero escucha, no es falta de fe, es falta de enfoque. Tu mente está demasiado abierta a distracciones y demasiado cerrada a la disciplina. Pides cosecha, pero sin darte cuenta has regado malas hierbas con pensamientos negativos, comparaciones y miedo al mañana. El cielo responde a la consistencia, no a la ansiedad. Y la prosperidad del reino siempre es el resultado de una mente que se niega a cambiar de dirección antes de la cosecha. Imagina el sol atravesando una lente. Si los rayos se dispersan, nada ocurre. Pero si se concentran en un solo punto, queman cualquier obstáculo. Así es el enfoque en el reino. Una fuerza que quema las distracciones y abre camino para la manifestación. Miles Monroe decía que los cielos solo patrocinan proyectos con claridad de propósito. Y el enfoque es justamente eso, la claridad espiritual de saber lo que fuiste llamado a manifestar. No naciste para correr en círculos. Naciste para gobernar, pero el gobierno exige dirección. No existe reinado sin visión. Por eso muchos hijos del reino viven como siervos de la vida, porque perdieron el enfoque del propósito. Y Dios no puede multiplicar lo que no puede sostener mentalmente. Por eso, antes de liberar la promesa, Él entrena tu enfoque. Antes de dar la cosecha, prueba tu constancia. Porque la prosperidad sin propósito es prisión, pero la prosperidad con enfoque es gobierno. Por eso el Salmo 23 no es un salmo de consuelo, es un código de enfoque. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una frase de alivio, es una declaración de dirección. Mi enfoque está en el pastor, no en la falta. Y por eso nada te falta, porque todo lo que enfocas, Dios lo trae a ti. Si enfocas en Dios como fuente, la provisión te persigue. Si enfocas en la ausencia, la carencia se repite. El enfoque es una convocación espiritual. El cielo se mueve en la dirección de tu mirada. Así que detente y observa en qué has fijado tus ojos, en lo que te falta o en lo que Dios ya puso dentro de ti. Porque lo que llamas esperar en Dios puede ser, en realidad, desatención espiritual. No estás esperando, estás disperso. Y el enfoque es el altar donde la fe se hace fuego. Dios dice hoy, solo puedo manifestar lo que puedes visualizar. Por eso el reino no es un lugar distante, es una realidad que se expande en la medida en que la enfocas. Jesús dijo en Lucas 5:21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Lo que enfocas dentro, se manifiesta fuera. La prosperidad no viene de afuera hacia adentro, fluye de adentro hacia afuera. Porque Dios no trabaja desde fuera, trabaja desde dentro. Él no trae lo que falta, activa lo que ya existe. Pero solo activa aquello que miras con fe. Mira otra vez. ¿Qué has estado alimentando en silencio? ¿Qué pensamiento permites crecer? ¿Qué imagen repites al despertar y antes de dormir? Eso es lo que estás atrayendo. Eres el jardinero de tu cosecha espiritual y el enfoque es el agua que hace germinar lo invisible. Lo que riegas hoy, florece mañana. Y tal vez Dios te esté llamando no a orar más, sino a enfocar mejor. No a pedir otra vez, sino a permanecer en la visión hasta que se cumpla. Porque el reino es un sistema, y los sistemas responden a principios, no a emociones. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que enfocas. Y hoy el espíritu está claro. La prosperidad que buscas ya existe, solo necesita ser activada por el enfoque correcto. No puedes cambiar lo que no enfrentas, ni atraer lo que no ves. La vida en el reino es movida por visión, no por esfuerzo. Por eso muchos trabajan duro pero pocos fructifican, porque el trabajo sin enfoque es solo movimiento, y movimiento sin dirección es desperdicio de energía espiritual. Miles Monroe decía, fracaso es tener éxito en algo que Dios nunca te llamó a hacer. Esa frase es un espejo para quien vive ocupado pero no fructífero. El enfoque espiritual te protege de vivir fuera de aquello que Dios diseñó para dentro de ti. Todo lo que enfocas crece, todo lo que ignoras muere. Esa es una ley espiritual establecida desde el Edén. Cuando Dios puso a Adán en el jardín, no le dio un salario, le dio una visión. Le dijo, cultiva y guarda. En otras palabras, mantén el enfoque y protege el propósito. Pero Adán desvió la mirada. Quitó el enfoque de Dios y lo puso en el fruto. ¿Y qué ocurrió? Perdió la dirección del dominio.
El enfoque incorrecto hizo que el hombre cayera del nivel de gobierno al nivel de supervivencia. Y lo mismo ocurre hoy. Cada vez que apartas la mirada del propósito y te enfocas en el dolor, desciendes de posición. Cada vez que te enfocas en la escasez, invitas a la limitación. Pero cuando te enfocas en el reino, atraes gobierno. Lo que Adán perdió por distracción, Cristo lo restauró por visión. Jesús vino a reposicionar la mirada de la humanidad. Por eso decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. La palabra arrepentirse en griego es metanoia. Cambiar la mente, cambiar el enfoque. Él decía, cambien la mirada de las circunstancias por la mirada del reino. Porque la verdadera conversión no es solo moral, es mental. Convertirse es cambiar de enfoque. Y cuando el enfoque cambia, el ambiente responde. Cuando Pedro miró a Jesús, caminó sobre las aguas. Cuando miró al viento, comenzó a hundirse. No fue el viento lo que lo hundió, fue el enfoque incorrecto. El viento siempre estuvo allí, pero solo ganó poder cuando la mirada se desvió. Lo mismo pasa cuando te enfocas en la crisis, crece. Pero cuando te enfocas en la promesa domina la tormenta. El enfoque es más poderoso que la fuerza, porque la fuerza sin enfoque es solo ruido. Pero el enfoque sin fuerza es fe. Y la fe crea realidades. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es la esperanza la que trae las cosas, es el fundamento firme. Y ese fundamento se construye por el enfoque. No puedes probar lo que no puedes mantener en visión. El reino es un sistema visual. Dios siempre trabaja con imágenes. No le dio a Abraham un mapa, le dio una visión. Mira al cielo y cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Génesis 15:5. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba ampliar el enfoque de Abraham antes de ampliar su cosecha. Solo atraes en proporción a tu visión. Y muchos hijos del reino han orado por cosechas que su mente aún no soporta. Quieren el milagro, pero no tienen estructura mental para sostenerlo. Y Dios, en su sabiduría, retiene lo que aún no podrías gobernar, porque la prosperidad sin propósito te corrompería. El enfoque es el filtro de la bendición. Sin enfoque, la abundancia distrae. Con enfoque empodera. Por eso David dijo en el Salmo 16:8, he puesto al Señor continuamente delante de mí, por eso está a mi derecha y no seré conmovido. Observa esa palabra, continuamente. No es un enfoque ocasional, es constante. El secreto de la estabilidad de David no era la ausencia de guerra, era la constancia de su mirada. Sabía que quien se enfoca en lo eterno no se avala con lo temporal. Mientras Saúl lo perseguía, David adoraba. Mientras el trono parecía distante, él permanecía centrado. Y eso es lo que el cielo busca. Hombres y mujeres que no se desvían incluso cuando el tiempo parece contradictorio. El enfoque es la mayor señal de madurez espiritual, porque quien es maduro no cambia de dirección por causa de la demora. ¿Quieres saber si alguien tiene fe? Observa cuánto tiempo puede mantener el enfoque sin resultados. Los inmaduros se rinden, los maduros permanecen. Y esa permanencia transforma lo invisible en visible. Miles Monroe decía, la paciencia no es la habilidad de esperar, es la habilidad de mantener una actitud correcta mientras se espera. Eso es enfoque emocional, la capacidad de mantener la mirada interna en el propósito incluso cuando lo externo grita caos. El mundo te enseñó que enfoque es productividad. Pero en el reino, el enfoque es pureza. Enfocar es purificar la mirada. Es decidir que nada más ocupará el lugar de la visión que Dios te dio. Por eso el enemigo lucha tanto para ensuciar tus ojos. Ojos contaminados no ven promesas, solo problemas. Él coloca distracciones, comparaciones, competencias. Pero el Espíritu Santo dice hoy, limpia tu enfoque. Quita el polvo de la visión. Quiero restaurar tu claridad, porque el enfoque es santo. Es la manera en que tu espíritu adora. Adorar es enfocar en Dios por encima de todo. Y el cielo se manifiesta donde hay adoración. Porque donde hay enfoque en Dios, hay ambiente para milagros. Piensa en Nehemías. Cuando decidió reconstruir los muros de Jerusalén, vinieron burladores, enemigos, distracciones. Pero él respondió, estoy haciendo una gran obra y no puedo bajar. Nehemías 6:3. Esa es la voz de quien entendió el poder del enfoque.
El reino es construido por personas que se niegan a descender para responder críticas mientras están edificando propósito. Quien vive reaccionando pierde dirección. Quien se enfoca en la misión atrae provisión. Dios financia visión, no distracción. Y el cielo solo envía recursos a quien permanece en el proyecto original. Cuando te enfocas, lo invisible comienza a alinearse, personas correctas aparecen, puertas correctas se abren, el favor fluye. No porque Dios cambió, sino porque tú te posicionaste. El enfoque es el código de acceso al movimiento celestial. Destraba lo que estaba retenido y acelera lo que estaba estancado. Porque cuando tu mirada es estable, el cielo confía en ti. Pero hay un secreto. El enfoque verdadero no nace de la ambición, nace de la identidad. No puedes sostener enfoque en algo que no cargas dentro. Por eso muchos se pierden tratando de copiar a otros, intentan enfocarse en misiones que no nacieron de su llamado. El enfoque espiritual viene del autoconocimiento en Dios. Cuando entiendes quién eres, tu enfoque se alinea automáticamente con tu propósito. No desperdicias energía, no te distraes con comparaciones, no intentas probar nada a nadie, porque ya sabes, quien tiene visión no compite, cumple. El Salmo 37:4 revela ese misterio. Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. No es Dios quien crea el deseo, es Él quien satisface lo que ya plantó en ti. Así que el verdadero enfoque es deleitarse en Dios hasta que tu corazón desee lo que Él desea. Y desde ahí, todo lo que enfocas se convierte en extensión del propio reino. Por eso, antes de cambiar tu enfoque, pídele al Espíritu que cambie tu corazón. Porque el enfoque sin pureza genera idolatría, pero el enfoque con pureza genera autoridad. Dios no quiere que solo visualices riqueza. Quiere que visualices propósito a través de la riqueza. No se trata de tener más, sino de ser más responsable con lo que tienes. El enfoque del reino no es el ganancia, es el gobierno. Y cuando te enfocas en gobernar, Dios confía en multiplicarte. El enfoque es la semilla de la influencia. Quien se enfoca en resolver problemas, atrae promoción. Quien se enfoca en impactar vidas, atrae provisión. Porque el reino recompensa a quienes sirven al propósito. Y tal vez esa sea la clave que no habías visto. Dios no va a prosperarte solo para que seas rico. Él va a prosperarte para que manifiestes el reino. Y mientras tu enfoque esté alineado con eso, nada podrá detenerte. Debes entender que el enfoque es energía espiritual. No es solo concentración mental, es magnetismo divino. En el reino, el enfoque es el canal por donde fluye el poder creador de Dios a través del hombre. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba declarando, voy a crear seres capaces de producir lo que visualizan. Fuiste diseñado para manifestar lo que piensas, para darle forma a lo invisible. Y por eso el enemigo hace de todo para robar tu enfoque, porque el enfoque es el código de la creación. Miles Monroe decía, nunca podrás vivir por encima de la imagen que tienes de ti mismo. Y eso es totalmente real. El enfoque es el espejo de tu identidad. Te enfocas en aquello que crees posible para ti. Por eso la primera batalla no es contra la escasez, sino contra la autoimagen. Dios puede prometer abundancia, pero si aún te ves como esclavo, nunca enfocarás como heredero. Y el enfoque de un esclavo siempre atrae supervivencia, pero el de un rey atrae dominio. Porque siempre atraes lo que reflejas. Por eso el Salmo 8 es un espejo de la autoridad original. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Esa es tu imagen. Y si esa es tu imagen, ese debe ser tu enfoque. Mientras te veas pequeño, atraerás oportunidades pequeñas. Pero cuando te ves como la imagen del Rey, te conviertes en puerta de expansión del reino. El cielo deposita recursos donde encuentra enfoque real, porque Dios no envía abundancia donde hay mentalidad de mendigo. La mente es una fábrica, transforma lo invisible en concreto. Lo que entra como imagen, sale como realidad.